Entender el mundo es el plan. Llegar al futuro es el hoy. UPTV, conocimiento para transformar. UPTV, tener juntos se siente bien. UPTV. Bienvenidos a este nuevo programa en Yupi TV. ¿Cómo están el día de hoy? Saben que este programa vamos a estar hablando sobre lo que es el área STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas, y también vamos a estar con personas que van a estar hablando sobre sus experiencias y cómo es que estas áreas, ¿no?, se aplican a su rubro de trabajo, y sobre todo vamos a estar aprendiendo y divirtiéndonos. Y el día de hoy tenemos el gusto y el placer de tener a Elena. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme, estoy muy feliz de estar aquí el día de hoy. No, el gusto no, por favor, te puedes presentar, dinos qué es lo que haces, qué es lo que realizas, por favor, para que los que nos están viendo te conozcan un poco más. Sí, bueno, mi nombre es Elena Guadalupe Ocampo Estrada. Actualmente estoy estudiando psicología y bueno, ya voy a entrar a séptimo ciclo. Tengo 19 años y bueno, más que todo he aceptado la invitación de Daniela para hablar un poco más sobre lo que es mi carrera y cómo ha sido el camino, ¿no?, que estoy llevando. Me encanta. Estás estudiando psicología, ¿verdad? Claro. Wow. Y tú, o sea, desde pequeña, o sea, más joven, ¿no?, ¿pensabas estudiar esta carrera? ¿Cómo es que llegaste hasta este punto de elegir, ¿no?, de estudiar psicología? Bueno, en verdad ha sido un camino bastante como de idas y venidas, porque desde que he sido pequeña, en verdad, siempre quise estudiar medicina. Entonces, yo he tenido mucho en mente desde que soy muy pequeñita. Claro. De hecho, en todos mis trabajos de pequeña siempre estoy ahí con mi gorro de medicina, con mi traje de medicina. Pero luego, mientras que fue avanzando el tiempo, me di cuenta de que hay ciertas cosas que puedo no tolerar mucho. Entre ellas era, por ejemplo, la sangre. No me gusta la sangre, no me gustan las agujas. Entonces dije, medicina tiene mucho que ver con eso. Claro. Y me inclino un poco más por el área de psiquiatría, por lo que es la mente. Un poco más lo que es la mente. Wow. Todo lo que es el comportamiento humano me empezó a llamar bastante la atención porque eran temas que tenía que estudiar, si es que quería estudiar medicina. Y luego poco a poco me di cuenta de que siendo psiquiatra igual tenía que estudiar medicina. Entonces me fui un poco más de la mano y empecé a investigar un poco más sobre la psicología. Y fue ahí cuando me enganché verdaderamente a todo lo que es esto. Psicología, o sea, ¿qué es psicología? O sea, el estudio de la mente, más o menos. La psicología es todo lo que es el estudio de la mente. O sea, ¿qué fue lo que más te llamó de esta carrera? O sea, ¿fue el estudio de la mente? Sí, básicamente el comportamiento humano. Me llamaba mucho la atención lo que es qué lleva a una persona a hacer ciertas cosas, a tomar ciertas decisiones, ciertas actitudes, todo lo que trabaja ahí dentro de tu cerebro antes de, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, cambiar palabras, ¿no? Wow, o sea, básicamente elegir psicología casi nunca, ¿no?, es una decisión al azar, o sea, ¿no? Bueno, en mi caso no fue como, esta carrera no puede ser. Más que todo porque fui desarrollando también un poco lo que es vocación. Cuando entré a la secundaria pasaba mucho de que, bueno, en mi colegio era todo donde me daba cuenta que mis compañeros podían llegar a tener problemas, me daba cuenta que las amistades se rompían, los chicos la pasaban mal a veces. Entonces, ¿a quién recurrían? A mí, porque yo siempre he sido muy como neutra para dar una opinión. Entonces, por ejemplo, una de mis amigas terminaba con su enamorado de ese momento y ay, no sé qué hacer, ¿no? Entonces yo iban donde ti, ayúdame, consejito. Literalmente empezó así y me di cuenta de que era algo que a mí me gustaba. O sea, no era como que, ay, de nuevo vas a venir a contarme tus cosas. No, a mí me llamaba mucho la atención estar ahí para las demás personas. Entonces, el simple hecho de que alguien también buscara mi ayuda me hacía sentir también valiosa, que era importante. O sea, que podías hacer algo por ellos. Pues, ¿no? Claro. O sea, te hacía sentir como que, o sea, estabas siendo parte también, o sea, parte de, como que estudias algo así. Como si estuviera aportando también mi granito de arena, porque yo también obviamente ahí con, no sé, 12, 13 años me iba a poder dar una opinión muy profesional. Claro. Pero sí me mantenía, siempre he sido una persona bastante neutra, o sea, si venga mi mejor amiga del alma y yo sé que está haciendo algo mal, siempre he tratado de aconsejarla en ese modo, ¿no? Y que también pueda tener apoyo de sus papás, y incluso apoyo de un profesional, ¿no? Entonces ahí fue cuando fui desarrollando vocación, más que todo del consejo y de estar para la otra persona, desarrollar lo que es un poco la empatía, que es
ponerse en los zapatos de la otra persona. Eso es cierto, que creo que hoy en día no hay mucha empatía, o sea, el pensar, ponerse en el lugar de otra persona, creo que hoy en día no hay mucho de eso, ¿no? Sí, es que en sí muchas personas lo toman como, ay, bueno, me pongo en tus zapatos y ok, pero va mucho más allá. A veces es no solamente decirlo, porque Ajá, tú claro. puedes decir, sí, me pongo en tus zapatos, pero verdaderamente no te ha pasado lo mismo que la otra persona. Claro, o sea, solamente puedes decir, o sea, claro, sí, sí te entiendo, de la boca para afuera, pero Claro. en las acciones son otra cosa, básicamente. Sí, entonces eso a mí, más la vocación, Ajá. que era el hecho de escuchar a las demás personas, de ponerme en compromiso de poder ayudarlas, y también el aspecto de la ciencia, de todo lo que va detrás, Claro. del cerebro, del comportamiento humano, esas dos cosas fusionadas fueron lo que me terminaron convenciendo de estudiar psicología. Wow. Y por ejemplo, también de parte de sus padres también, ¿te ayudaron en, o sea, en elegir esta carrera o...? Sí, bueno, en realidad mis padres siempre han tenido la idea de que tú estudias lo que tú quieras. Ah, ok. ¿no? O sea, tú elegías cualquier cosa y ellos te iban a apoyar. Claro, lo que sí, por ejemplo, si yo cuando empecé a decirles que quería estudiar medicina desde muy Ajá. chiquitita, ellos, pero mira que son bastantes años, mira que tienes que ver esto, tienes que ver agujas, tú no, a ti no te gusta ni que te vayan a vacunar. Te metían un poquito más en la realidad. Claro, entonces siempre me han tenido en ese aspecto de que mira que tiene sus pros, pero también Tiene sus contras, claro, lo bueno y lo malo. Entonces, cuando me fui interesando por otras carreras, ¿no? Ujú. Que fueron periodos cortos, por ejemplo, comunicaciones, porque mi mamá estudia comunicaciones, Claro. mi mamá es catedrática y enseña esa área de comunicaciones. Ella también me decía, sí, es lindo, pero también ten en cuenta de que tienes que ver esto, comunicaciones, por ejemplo, no es solo agarrar una cámara y grabar, tienes que estudiar ángulos, colores, Claro. colorimetría, un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando yo me decidí a estudiar psicología, mis papás estaban de acuerdo, pero sí decían, no, mira que es bastante lectura, mira que es esto, mira que es lo otro. Entonces, siempre ha habido apoyo, pero nunca un apoyo idealizado, siempre manteniéndome en la realidad y también dándome a entender de que siempre todo conlleva un esfuerzo, ¿no? Eso es cierto. O sea, justamente por eso es, ¿no? Elegir psicología, o sea, casi nunca es una decisión al azar, sino es una decisión, o sea, pauteada, o sea, buscar. Es investigar también, porque como tú dices, también está lo que es psiquiatría, pero para estudiar psiquiatría también tienes que, o sea, haber estudiado, pasado por medicina y psicología es... especializarte en y- psiquiatría. wow. Sí. Y psicología es aparte otra carrera, Sí, psicología es otra carrera. Ajá. pero también está orientado a psiquiatría. Oh. Bueno, en sí se complementa bastante con el psiquiatra, ¿no? El psiquiatra más que todo se encarga de lo que es la medicación, un Ujú. seguimiento, y el psicólogo va de la mano con una terapia, ¿no? Ok. Bueno, ¿qué prejuicios existen sobre las personas, ¿no? que estudian psicología? Wow, sí hay Sí. bastante prejuicio para los estudiantes de psicología, y de hecho fue algo que yo me di cuenta en el primer año, porque en primer año, como eran cursos generales, Claro. me acuerdo, nunca me voy a olvidar, que había un curso específico que se llamaba Psicología Social. Yeah. Entonces, en ese curso, ¿qué hacíamos? Entrevistas, ¿no? Labor social. Y el primer trabajo que me dejaron fue hacer una entrevista a estudiantes, ¿no? De la misma universidad. Entonces, Ok. yo salí con mi cámara y con mis compañeros y dije, vamos a entrevistarlos, ¿no? Entonces, cuando quisimos entrevistar, nadie nos quería aceptar porque decían, ¿tú qué sabes de entrevistas? Tú eres psicólogo. Y yo, ok. Entonces, fuimos buscando Ya. más personas. Y la mayoría, ay, no, es que ustedes son unos traumados, ustedes tienen sus traumas, ¿no? De que, no, O sea, que piensan que, o sea, por estudiar psicología es porque has pasado por algo claro. y tienes que estudiar psicología. O sea, Entonces fue como, y yo me demoré mucho, yo pensaba que ese día iba a tener la entrevista, me demoré como 2-3 días en encontrar a alguien Wow. que quisiera que le entreviste. Y eso, pues, obviamente te bajonea y dices, ay, ¿no? O sea, Claro. ser psicólogo es también llevar, porque incluso hay una técnica que se llama entrevista psicológica. Entonces, Sí. que nadie haya querido, fue como, ay, no puede ser, ¿no? Pero obviamente no me dejé vencer, mis compañeros tampoco nos dejamos vencer y al final sí encontramos quién pudiera hacer esta entrevista. Pero hay mucho ese prejuicio, ¿no? Y también Sí. el que tú mencionas, que, ay, no, es que ha pasado por un trauma muy fuerte Ajá. y quiere superarlo estudiando psicología. Entonces, puede que sí, ¿no? Tampoco te voy a decir, no, Claro. todos los de psicología estamos muy bien aptos, no tenemos ningún problema.
claro que sí, como Como cualquier otro ser humano. persona, literal. Pero el ya, por ejemplo, que tú decidas estudiar psicología para de repente superar algo fuerte que te ha pasado o un trauma, obviamente no te va a resultar, ¿no? Claro. Pero básicamente es eso. ¿Y qué fue lo que más te sorprendió, o sea, cuando empezaste la carrera de psicología? Cuando empecé la carrera, yo la verdad estaba muy entusiasmada con mi carrera. Como que yo tenía muy en mente de que me siento, escucho, como en el colegio, ¿no? Claro. Como te comentaba, me siento, escucho y ya. Y voy, durante varias sesiones, voy ahí aconsejando a las personas. Pero mucho más allá de los consejos, por así decirlo, porque no son consejos, Claro. es el hecho de que tenía que estudiar la mente. Tenía que estudiar el cerebro, entonces Cada parte. cada parte del cerebro. Específicamente. Entonces, yo cuando comencé mis cursos Ajá. de biología, de bases del comportamiento humano y todo ello, me acuerdo que me mandaron a hacer una maqueta del cerebro y tenía que estudiar cada área del cerebro específica y dije, wow, ¿por qué, no? ¿Por qué? El hemisferio derecho, el hemisferio Claro, izquierdo. todo, circunvalaciones, o lóbulo frontal, temporal, todo tenía que Wow. aprendérmelo. Y dije, no voy a poder aprenderme todo esto. Obviamente después de varias madrugadas estudiando, sí me los pude aprender, pero eso fue algo que a mí me impactó porque yo también caí sin querer en el prejuicio de, no, solo nos sentamos y aconsejamos, ¿no? Pero no es así. Y otra cosa que también a mí me impactó un poco fue que el primer año veía todos los mismos rostros, ¿no? Las mismas caras, los mismos chicos, chicas, pero en el segundo año no vi a nadie conocido. Casi a nadie. Habrán sido 3, 4 personas que recordaba, ¿no? Y que se quedaron en la carrera. Que se quedaron y los demás se fueron. Wow. O se fueron o repitieron en curso, ¿no? No Ajá. sé. Pero ya no los vi. Entonces, yo eso es algo que yo hablaba mucho con mi papá, que en paz descanse, que me decía, entre comillas, fácil es ingresar, ¿no? Claro. Entras, te adaptas. Lo difícil es mantenerte en la universidad. Eso es muy cierto. Por ejemplo, en mi carrera en física, ¿no? Que yo estudio física, Ujú. entramos como 60 chicos y de los 60 solamente quedamos unos 15. De esos 15 solamente Wow. 4 pasamos todos los cursos. O sea, sí es cierto eso de que... Sí, 4 quedamos. O sea, sí es cierto eso de que muchos ingresan, pero pocos se mantienen en la carrera y lo continúan y deciden continuarlo. Es muy difícil. Sí, más que todo el que no recordar a nadie, sus rostros, eran todas personas distintas. Y yo me acuerdo que llegué a mi casa y le dije, papá, no conozco casi a nadie, ¿no? Y me dijo, es que es lo que te digo. Hasta cierto punto el primer año es llevadero, pero hay algunas personas incluso Sí. que pasan con las justas y ya el querer quedarse como que, ay, De no. mantenerse dices no, ya no. Ajá, O sea, y- te da ganas de... Como que ya de no querer seguir, Claro. continuar. E incluso me dijo, también esas personas caen en ese prejuicio, ¿no? De que me voy a sentar y aconsejo, ¿no? No saben qué es ciencia, qué es práctica, Lógico. que es que tienes que estudiar todo el cuerpo humano, o sea, es bastante lo que se estudia. Sí, en sí. pues. ¿Tú crees que, o sea, muchas personas así como tú, entran a la carrera de psicología pero sin saber realmente lo que es? Sí, la verdad que sí. No siento que solo pasa en psicología, siento que pasa en sí en todas las carreras. Hasta En cierto general, punto. sí. Porque siempre ingresas con una idea de repente y luego va avanzando el tiempo y te das cuenta que no es tan fácil como creías, que hay obstáculos, que hay de repente, no sé, en mi caso yo pensaba que psicología no tenía que ver con matemáticas. Y terrible error, tiene todo que ver con las matemáticas. ¿En serio? Sí, y ese por ejemplo no es muy fuerte, pero Ok. tuve que ahí darle, aprender, repasar, ¿no? Entonces, igual me imagino que pasa con otras carreras, ¿no? Tú Sí. puedes creer que igual comunicaciones no tiene nada que ver con matemáticas, pero mi mamá me comenta que sí, tienes que llevar matemáticas. son Yo pensaba bastante también, por cosas. ejemplo, en física, que no tenía que llevar letras y al final sí tengo que llevar letras porque tengo que hacer literalmente documentación de... Claro, Tengo que hacer informes, entonces también lleva letras, el APA 7. Claro. saber cómo redactar. entonces es muy... Bueno, al menos a mí me dije, ay, matemáticas, ¿no? Qué miedo, ¿no? Hay muchas personas que incluso ingresan a la carrera pensando que es una carrera fácil, que así, bueno, cualquiera estudia. Hay mucho Sí. prejuicio en sí con la carrera de psicología, más que todo porque consideran eso, ¿no? O de repente, no sé, íconos de lo que son las películas o series, ven a los psicólogos como, ok, te escucho. Y anotan, ¿no? Y Escriben nada. pero nunca se ve el detrás, que hay que hacer un informe, que tú te sientas con ese informe y Claro. tienes que ver verdaderamente qué es lo que voy a hacer con este paciente.
Hay miles de técnicas psicológicas, miles de procesos terapéuticos que puedes aplicar y va a depender de la problemática con la que venga el paciente. Y es más, puede venir por una problemática y en el camino descubres que tiene otra y otra más. Entonces, es eso. Sí, sí es cierto. O sea, el continuar con las carreras es más que nada falta de información también, creo yo. Por ejemplo, tú cuando decidiste estudiar psicología, todavía no sabías, o sea, lo que ibas a llevar, por ejemplo, matemáticas, pero también buscaste esa información antes de ingresar a la carrera. Sí, busqué más que todo en la malla curricular de mi carrera, me puse a revisar los cursos. Y, por ejemplo, el curso que llevé en primer ciclo se llamaba Matemática aplicada al área de salud. Ah, comenzaste la carrera con matemáticas. En primer ciclo salí ese curso y dije, bueno, ¿qué nos van a enseñar, no? A sumar, lo básico. Lo básico. Pero no, era muchísimo más. E incluso después llevé lo que es probabilidad, estadística, construcción de pruebas psicológicas, que eran full números. Y dije, ay, no, estoy atrapada. Y es ahí cuando empiezas de repente a decir, uy, pero de repente no puedo. ¿Y las matemáticas sí tienen que ver mucho con la psicología? ¿Con la ciencia, o sea, de la mente? En sí yo diría que es un porcentaje, más o menos 30 a 40%. ¿Por qué? Porque dentro de la psicología existen lo que son las pruebas psicológicas. Claro. No sé si has escuchado o sabes más o menos de qué tratan, pero en sí hay diversas pruebas, ¿no? Dentro de esta área de psicología y la mayoría son calculadas por números. Por ejemplo, un test, ¿no? Que de repente pueda evaluar lo que es inteligencia emocional. De repente dice, me concentro, me llevo muy bien con mis compañeros de trabajo, ¿no? Entonces la respuesta de sí es 1 y la respuesta de no es 2. Entonces tú vas poniendo no, o vas poniendo 2 o 1. Entonces al final tienes que sumar todo, tienes que pasarlo a una base de datos. Entonces, más que todo en el aspecto de pruebas psicológicas, sí está bastante ligado a las matemáticas. Sí, sí es cierto, porque yo también pasé pruebas psicológicas justamente para hacer mi apto médico, para pasar aeronáutica en la FAP. Claro. Porque esos son uno de los requisitos que te piden al principio para lo que es piloto comercial. Entonces, y realicé esa prueba y sí me vinieron bastante de esos test psicológicos y sobre todo en números también. Entonces sí, es cierto, o sea, la aplicación de los números. Sí. Y por ejemplo también pasé dos áreas, una que es psicología y la otra que es psiquiatría. ¿Cuál es la diferencia entre psicología y psiquiatría? Bueno, muchas personas consideran que es lo mismo, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo tenía una compañera que su tía, me parece, tenía lo que es depresión. Entonces solamente la llevaban al psiquiatra, ¿no? De que sí, el psiquiatra se va a encargar, ¿no? Y el psiquiatra obviamente le asignaba ciertos medicamentos que podía la persona ingerir, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando existe una patología dentro de la mente, el psicólogo lo que hace es velar por un seguimiento del aspecto emocional, en donde literalmente se sientan, van conversando cómo ha ido el día, se va realizando cuáles han sido los avances y el psicólogo le manda esa información al psiquiatra, el psiquiatra dice, ok, entonces va bien, vamos a reducirle su medicamento, ¿no? En este caso, supongamos, ¿no? De depresión. Vamos a reducirlo un poco porque está avanzando en el aspecto terapéutico, de repente se va relacionando mucho mejor con las personas, ya no tiene tanto miedo o ya no tiene tantas ganas de solamente estar encerrado en su cuarto, entonces vamos a reducirle un poco lo que es la medicina. Igual esta información se lo pasa al psicólogo y así, ¿no? Supongamos, pasa lo contrario, ¿no? El psicólogo lo evalúa, se da cuenta de que esta persona está empeorando un poco, de que no se está relacionando bien con las personas, de que falta bastante lo que es habilidades sociales, todo ello. Ok, entonces tenemos que aumentarle ciertas dosis, ¿no? Así, se van complementando. O sea, los psicólogos es como que te dan una orientación, básicamente, y los psiquiatras, ellos están permitidos para medicar, algo así. O sea, siempre van los dos de la mano. Sí. Usualmente, como te comentaba, ¿no? Cuando ya es una patología donde necesariamente se tenga que medicar a una persona, supongamos, ¿no? Un trastorno alimenticio de repente, lo que es la depresión, una ansiedad crónica, todo lo que es medicable sí tiene que ir de la mano un psiquiatra con un psicólogo. De hecho, muchas personas cometen el error, por ejemplo, de solamente ir con el psiquiatra, ¿no? Y el psiquiatra lo que hace es obviamente medicar, y al no tener una retroalimentación del psicólogo, no saben cómo va, no saben el proceso que están llevando, no saben en qué proceso van, no saben si ya están a la mitad, al final, iniciando. Entonces
mantienen esa misma medicación. Y eso puede lograr que la persona incluso se vuelva adicta a lo que es la medicación. La medicación. ¿no? Claro. Sí, tienes razón. O sea, básicamente estudiar psicología no te hace inmune a tus problemas, ¿no? O sea, por ejemplo, tú estudias psicología, no quiere decir, o sea, que tú no tengas problemas, ¿no? Y que seas inmune, ¿no? Estudiar psicología no te hace inmune a que dejes de tener problemas, ¿no? O sea, sigues estudiando y no dejas de tener problemas, sino te ayuda a hacerlo más llevadero. Bueno, podría decirse que dentro de lo que es estudiar psicología, sí aprendes ciertas de repente técnicas relacionadas a, por ejemplo, cómo manejar lo que es la ansiedad, cómo relacionarte mejor en ámbitos de repente laborales o amicales. Pero eso obviamente no te hace inmune a que tú también tengas tus propios problemas. Claro. Incluso cuando eres psicólogo, la carga emocional que tú vas almacenando es bastante fuerte, porque no ves solamente un paciente al día, puedes llevar hasta 3, 4, ¿no? Entonces, hasta los mismos psicólogos necesitan... También se cargan de repente de eso que, o sea, que absorben, ¿no? Claro, entonces los mismos psicólogos también tienen que ir al psicólogo cuando ya de repente esta carga es demasiado fuerte, ¿no? Y sí, no te voy a negar de que de repente aprendes ciertas cosas sobre tus emociones, sobre ti mismo, pero eso no te hace inmune, ¿no? A que obviamente no tienes ningún problema. Okay. ¿Qué te parece si hacemos una dinámica como para que la gente que nos está viendo pueda aprender un poquito más y de paso se diviertan? Claro. ¿Okay? Esta dinámica es psicología o película. Okay. Básicamente te voy a describir una escena de unas películas, ¿no? Y tú me dices, ¿no? Si la psicología la prueba, o sea, si es correcto por parte de la psicología, ¿no? O se cancela, ¿no? Okay. En la película, por ejemplo, de Good Will Hunting, de 1997, hay un terapeuta, ¿no? Que logra que el paciente enfrente su trauma después de una conversación, o sea, después de una conversación nada más emocional en un parque, ¿no? ¿Tú crees que es psicología o simplemente película? O sea, y el paciente, ¿no? De ahí como que se sana, vamos a decirlo. Después de una conversación en un parque. Podría decirse que una conexión entre terapeuta y paciente sí es importante, es primordial, pero en una sola conversación es muy poco realista, ¿no? Que una persona de repente con un trauma, como mencionas en la escena, de la nada, ¿no? Ya se evapore, ¿no? Ya no exista. Se olvidaron sus problemas. Eso de repente podría ser una clase de evasión, ¿no? A lo que está sucediendo. Sí es bueno una conversación, como tú mismo mencionas, pero no con una sola, casi imposible, ¿no? Que suceda. Claro. O sea, ese vínculo de terapeuta-paciente sí es clave, ¿no es cierto? Sí, definitivamente sí es importante tener esa conexión, ¿no? Con tu paciente, en el que pueden hablar de repente sin la primera sesión, ¿no? Pueden, de repente, ya te puede contar qué es lo que está sucediendo. Increíble, ¿no? Pero a partir de eso ya se trabaja, ¿no? En diferentes sesiones. Con muchas sesiones de por medio. Claro. Y así que ya saben, no todo se resuelve en la primera sesión. La siguiente película es Split, Fragmento en español, ¿no? Una persona, por ejemplo, desarrolla múltiples personalidades. Es una película de suspenso, terror. Desarrolla múltiples personalidades completamente distintas, ¿no? ¿Eso sí existe en psicología o es película común? Bueno, el trastorno disociativo sí existe, ¿no? Sí es real, obviamente, pero no está de repente muy orientado a la realidad dentro de la película. Puede que lo esté exagerando un poco, más que todo, ¿no? Para cumplir estos roles de suspenso, de terror de lo que es una película, pero básicamente eso. Wow, o sea, sí existe en la vida real. ¿Y cómo lo manejan, por ejemplo, los psicólogos? Bueno, en esa clase de trastorno, como es una persona que es muy cambiante en personalidades, sí se tiene que manejar, como te mencionaba, con psicólogo y hasta con psiquiatra, ¿no? Porque va a depender de la evaluación que haga el psicólogo para verificar si es que necesita de repente una medicación. Y ya va de la mano con el psiquiatra, ¿no? Y ya el psicólogo se encarga de lo que es el aspecto emocional, relacional, social. ¿Y estas personalidades tú naces con ellas o en el camino se van generando?
Es una muy buena pregunta. Sí. Mira, hay ciertos trastornos, ciertas condiciones que puede haber ciertos genes, Ok. ¿no? Supongamos, ¿no? Por ejemplo, Claro. Dentro de una familia, por ejemplo, la abuela tuvo esquizofrenia, ¿no? Ajá. Entonces, la mamá que nace, de la Ajá. abuela, tiene ya ese gen de esquizofrenia. Ahora, no significa que sí o sí vaya a tener esquizofrenia, pero va a depender de su calidad de vida, a ver si es que este gen se puede desarrollar Ok. o si es que no se desarrolla, ¿no? Igual, la nieta nace Ajá. y de repente, y también puede llegar a tener ese gen de esquizofrenia. Wow. Va a depender de su calidad de vida, sobre cómo se relacione con los demás, Ajá. sobre si es que tiene muchos, de repente, complicaciones, traumas en la niñez, en la infancia, y si es que se desarrolla la esquizofrenia. Pero el gen Ajá. existe, ¿entiendes? Entonces perdura y va a Claro. depender de cómo tú sobrelleves tu vida a ver si es que se desarrolla Oh, ok. o no. Y pero también puede, con el tiempo, o sea, de repente no tienen el gen, pero también se puede desarrollar sin tener el gen. Es muy ¿O poco probable. Muy poco. Claro, es poco probable. Si hay el gen, Ajá. es mucho más propenso, ¿no? Ok. Es igual que, por ejemplo, un familiar que tenga depresión. Ajá. También existe ese gen, va a depender de cómo lleves tu vida y a ver si es que se puede desarrollar o si no, no. Es por eso que, por ejemplo, si tienes un familiar, ¿no? que Ajá. ha tenido ansiedad, una ansiedad crónica Claro. o una depresión, soy propensa a tener depresión, entonces voy a tratar de llevar una calidad de vida muy buena, ¿no? Voy a tratar de ejercitarme, de repente trabajar, Claro. estudiar, tratar de mantenerme ocupada y también cuando me sienta triste, también permitirme estar triste, ¿no? Claro. Y así. Wow. ¿Y cómo sabes, por ejemplo, que tienes estas múltiples personalidades? Porque muchos dicen, por ejemplo salen en TikTok, ¿no? El psicólogo me dice, según la música que escuchas, es tu personalidad, ¿no? y varios dicen, ¿no? Uy, yo escucho un montón de tipos de canciones, tengo varias personalidades. y creo que eso no va de la mano o algo así. No, bueno, obviamente la música sí no va de la mano, pero de repente un indicador que tú puedes tener si es que puedas tener de repente alguna patología es de repente lo que es muchos cambios de ánimos, de repente Ok. que tu cuerpo empieza a somatizar. ¿Qué es somatizar? Ajá. Cuando estás demasiado de repente cargado emocionalmente, triste, angustiado emocionalmente, Ya. y ya tu cuerpo empieza a reaccionar. Como no lo liberas, Ujú. tu mismo cuerpo empieza a reaccionar. Supongamos que padeces de mucha ansiedad, ¿no? Ya. Y no la liberas, no hablas con nadie, nadie lo sabe, no lloras, no lo expresas de ninguna manera, tu cuerpo lo empieza a somatizar. De repente te empiezan a salir ronchas, te empiezas a rascar, Ok. te empieza a doler mucho la cabeza, entre otras cosas. Wow. Interesante, de verdad. Bueno, vamos con la siguiente película que es Intensamente, que creo que todos lo han visto, donde las emociones viven dentro de la mente, ¿no? Ujú. Y controlan, o sea, básicamente controlan, por ejemplo, las decisiones de Riley, Ujú. ¿no es cierto? ¿Eso es psicología o película? O sea, que las emociones de verdad controlan tus decisiones. Podría decirse que sí, psicología. De hecho, es una de las películas que todos los psicólogos aman, ¿Ah, porque sí? en Wow. verdad refleja muy bien las emociones y cómo estas pueden ayudarte y empujarte a tomar ciertas decisiones, ¿no? De hecho, Ujú. mi favorita es Intensamente 2, porque ya empieza a salir lo que es ansiedad, Claro. empiezan a salir muchas más Más emociones. emociones. Y también la película nos enseña que ninguna es mala, ¿no? Ninguna debe ocultarse. Eso quería preguntarte, por ejemplo, porque siempre dicen, ay, esta emoción es buena, esta emoción es mala. ¿Existen emociones buenas y malas o...? No. No existe algo bueno o algo malo dentro Ajá. de lo que tú puedes llegar a sentir. De hecho, en la misma película, lo que hace, en la primera película, Ajá. me acuerdo que Alegría lo que quería hacer era que Riley no sintiera tristeza, ¿no? Por Claro. nada del mundo. La apartaba, no toques los pensamientos, le decía. Pero poco a poco se va dando cuenta que la tristeza es necesaria. Porque a veces Sí. cargas con todo, intentas ser feliz siempre, pero al final eso siempre va a terminar por salir, ¿no? Claro. Entonces, las emociones no existen ni buenas ni malas. Mientras que sepas gestionarlas y sepas en qué momento de repente las puedas liberar Ujú. y con quién también las puedes liberar, son completamente saludables el también expresarte y poder sentirlas verdaderamente. Claro, eso es cierto, o sea, porque luego parecen, o sea, hay muchas personas que dicen, no, sí, soy feliz todo el tiempo, no tengo problemas, y creo que el intentar ser feliz luego cargan con eso
y luego creo que hay un momento que cuando guardas las emociones explotas. Y creo que eso no es bueno. No, definitivamente no es bueno. Y en sí puede pasar no solamente en aspectos de repente más fuertes o dramáticos, sino desde, por ejemplo, el estrés universitario, ¿no? Por ejemplo, Claro. puede llegar a haber una situación que verdaderamente te cause mucha ansiedad o mucho estrés, pero por intentar ocultarlo, porque Claro. mis amigos me van a ver llorar, no quiero. Claro. O de repente, ay, no quiero que sepan que estoy triste, ¿no? Voy a ya en mi casa lloro. Pero luego llegas a tu casa y, ay, ya no estoy triste, ¿no? Como que desaparece. A veces puede pasar eso, pero es más que todo porque eres tú tratando de evadirlo, ¿no? Claro. Entonces se va guardando hasta que llega un punto En una que cajita ya. se va almacenando. Entonces lo ideal es, te sientes triste, de repente, si es que no te sientes cómodo, Claro. no rompas en llanto enfrente de todo el mundo, pero sí habla con una persona de confianza, habla con algún amigo, algún familiar que sabes que va a estar para ahí y te va a escuchar, ¿no? Eso siempre va a ser bueno. Eso es bueno, ya saben. Bueno, vamos con la siguiente, con la siguiente película, Ok. que creo que la mayoría la habrá visto, ¿no? Que es una película de DC, el Joker, Ok. que es un personaje básicamente con problemas mentales, ¿no? Y se vuelve violento, pero por, creo que abandono de la sociedad, Sí, ¿no? es por abandono. Sí, me acuerdo esa película también la vi. Me acuerdo que la vi con mi mamá y mi mamá se quedó así, no quiero que estudie psicología. Porque hay una escena, spoiler, hay una escena que me parece que al final donde va a la cárcel, me parece, Sí. y está hablando, no sé si con un psiquiatra o con un psicólogo, pero dan a entender que el Joker lo que hace es acabar con él, ¿no? Claro. Entonces mi mamá vio eso y dijo, no estudie psicología. Por Qué favor, miedo. no. Pero obviamente le expliqué que es ficción, que obviamente Claro. hay mucha seguridad cuando se trata con personas con trastornos mentales que pueden llegar a ser violentos. Claro. Y esta película no lo refleja al 100%, sí hay como cierta exageración como mencionábamos en la otra película. Claro. Sí existen obviamente personas con trastornos mentales que puedan ser violentas, pero no todas son violentas. Eso Por ejemplo, al comienzo también, o sea, durante la película, ¿no? O sea, pasa por sesiones también. sí, me parece que sí. Sí. De hecho, lo que yo puedo evidenciar dentro de la película es que a pesar de esas sesiones, bueno, él tenía como estos no impulsos de que, ay, no, como que Claro. ser violento, no tener esas actitudes. Y ahora, de repente, el seguimiento que se le estaba llevando al Joker no era el ideal. El ideal. Porque también sucede que puedes tener tú un paciente y si sientes que no puedes con él, Ajá. lo derivas. Si de repente sientes que no Ok. es para ti o que no estás haciendo un trabajo al 100%, Claro, no hay como que el proceso no como que no está funcionando. ajá, Algo así. o no hay mucha conexión, Ajá. o como que ves que no está avanzando, lo que haces es derivarlo con otro colega psicólogo o de repente con otro colega y también con acompañamiento, ¿no?, del psiquiatra. Entonces Claro. es bastante eso. Wow. Ese es un tema bastante complicado porque ya estamos hablando de trastornos, ¿no? Ujú. Con eso también, o sea, me imagino que también son genes, o sea, no son por genes o eso también, o también puede ser por traumas de repente. Como te comentaba, ¿no? Ajá. Se complementa bastante, mientras que de repente en alguien de tu familia pueda haber tenido de repente cierto gen o haya pasado por alguna situación así traumática, va a depender, ¿no?, de cómo tú lleves tu vida para ver si es que eso se termina de desarrollar o no. Claro. Y no todas las personas con trastornos son violentas también, ¿no? No todas. Hay trastornos bueno, existen, bueno, a ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Con algún trastorno alimenticio, hay personas que lo llevan de una manera hasta silenciosa, ¿no? Simplemente en el caso de, por ejemplo, la bulimia, existen lo que son los atracones y luego, ¿no?, lo que es el inducirse el vómito. Hay personas que lo hacen en totalmente silencio, ¿no? Wow. Pero sucede mucho o a veces puede pasar que no lo dejan ir al baño, ¿no?, después de Ajá. comer, ¿no? Te quedas aquí y aquí es donde la persona puede que se vuelva violenta. Oh, ok. Puede pasar. O sea, según no ciertas todos, situaciones. Claro, no todos, pero puede pasar en ciertos trastornos, ¿no? A ver. Y más que todo lo que habla el Joker es que sí o sí las personas con trastornos mentales son violentas, no todas, ¿no? Va a depender de la Claro. situación, del trastorno, de qué tan desarrollado esté. Del contexto. Del contexto. Son muchísimos Ok. factores, ¿no?, que influyen. Ok, listo. Creo que acabamos con este bloque y vamos con unas preguntas que te quería hacer. Ok. O sea, desde tu punto de, o sea, desde tu experiencia estudiantil, ¿no? ¿Crees que la psicología debería tener espacio, por ejemplo, en los colegios y en las universidades? Sí, definitivamente. Siento que, por ejemplo, en el colegio es una edad bastante formativa para los niños, para niños y adolescentes, ¿no?
Y mucha gente considera que los niños y adolescentes no tienen problemas, ¿no? Ay, ¿tú qué vas a sufrir si eres niño, no? No has pasado por lo que es verdaderamente la vida, así algunos adultos Sí, es mencionan. cierto. Pero hay muchísimos niños, muchísimos adolescentes que pueden estar pasando por una situación de bullying, de caos familiar, hasta incluso ansiedad, depresión, siendo niños, Lógico. ¿no? Entonces siento que si hay un espacio de psicología donde se hable de salud mental para los niños y adolescentes en los colegios, Ujú. siempre va a ser útil, ¿no? Por eso Bastante. por eso es que siempre se recomienda, ¿no?, que existan estos espacios, más que todo en colegios y en universidades también. Considero que también porque ahí dentro de la universidad también empieza a crecer lo que es el estrés académico, Bastante. el miedo, hasta incluso pueden haber lo que son rupturas amorosas, ¿no? Pérdidas de familiares, tantas cosas que pueden llegar a pasar los jóvenes, los niños, los adolescentes, y siempre Sí. es importante, ¿no?, tener en cuenta este seguimiento que se les puede llegar a Claro. dar para que esta dificultad o esta problemática que están teniendo no escale, ¿no?, a algo mucho más grande. Eso es cierto. Por ejemplo, hoy en día también se usa lo que es inteligencia artificial, ¿no es cierto? Ujú. Hoy se habla mucho de tecnología, por ejemplo, el ChatGPT, Ujú. el más conocido, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ves tú que la tecnología se está metiendo en el mundo de la psicología? Ah, buena pregunta. Sí, o sea, ¿cómo lo ven hoy en día? Ah, ok. Bueno, lo que sí he visto bastante en TikTok es que muchas personas dicen, no, ¿para qué pagar un psicólogo si le puedo decir a ChatGPT que me siento mal, ¿no? Ajá. Me sale gratis. Ok. Esta idea, no voy a decir que es completamente errónea, ¿no? Sí puede de repente la inteligencia artificial darte ciertos consejos o ciertas pautas que puedes hacer de repente en un aspecto de crisis o de Claro. situación que pueda estar pasando, que sea algo fuerte. Sin embargo, ChatGPT no es un psicólogo. No es un psicólogo. Es mucho mejor buscar un profesional que haya de repente estudiado, se haya especializado en ciertas cosas, para que pueda darte un seguimiento personalizado, ¿no? Aparte, ha salido ahora que ChatGPT es muy como complaciente, ¿no? Tú dices, Sí. me siento mejor, y él te dice, sí, ya estás bien, ¿no? Entonces, es muy complaciente, siempre Claro. te dice lo que quieres escuchar. De hecho, eso es sí. muy difícil que te diga, no, estás equivocado. Es bastante complicado. Siempre está de acuerdo contigo. Claro, la mayoría de veces Claro, tiende siempre a trata de irse por ahí. ser positivo, creo. Claro, Sí. siempre tiene irse por ahí. Incluso he visto videos donde las personas dicen, ay, me siento así, creo que tengo depresión. Y ChatGPT, sí, estás en lo correcto. Entonces, Sí. por de repente querer buscar una salida, Claro. de repente más económica o de repente que esté mucho más a tu alcance, Claro. puedes llegar a caer en esto. Pero no es para nada recomendable utilizar la inteligencia artificial como psicólogo, ya que no lo es, ¿no? Mucho mejor es hablar con un profesional, dense el tiempo de buscar un terapeuta. Existen terapias desde, no sé, desde lo que son 50 soles para arriba. De verdad, priorizar tu salud mental, tu bienestar, siempre va a ser una buena inversión, ¿no? Mucho más Eso es allá, cierto. mucho más allá de repente comprarte algo que te guste, o de repente, bueno, esto no, del psicólogo después, y lo vas pateando. Siempre es una buena inversión preocuparte por ti mismo, porque, como siempre digo, la única persona que va a estar contigo desde el primer latido hasta el último eres tú mismo, ¿no? Entonces, nada mejor que quererte y que estar para ti, siempre. Muy bien, para ir finalizando, ¿no? ¿Tú qué le dirías a los estudiantes, de repente a los chicos que nos están viendo, que quieren estudiar psicología, empezar a estudiar esta carrera? ¿Qué es lo que les aconsejarías? ¿Qué les puedes decir? Bueno, lo que les puedo decir es que la psicología es una carrera muy bonita. En verdad, yo desde el primer año amé mi carrera, me encariñé bastante, porque también antes de ingresar me preocupé mucho en investigar lo que iba a estudiar, qué es lo que lleva a cabo. No tuve mucho el apoyo de mis padres para lo que es empezar a estudiar esta carrera. Es una carrera bastante dedicada, donde tienes que leer bastante, tienes que estudiar bastante, como cualquier otra, creo yo. Sí. Pero cuando hablamos de psicología es tratar con otras personas, ¿no? Y no solamente problemas físicos, ¿no? Sino que tienes que adentrarte en su mente, en sus corazones. Entonces, para hacer eso necesitas bastante experiencia. Se tiene que recorrer un camino bastante largo, pero nada es imposible, en verdad. Y nada mejor que ahora que la salud mental está de repente no muy bien después de la pandemia, después de tantas cosas que han sucedido, Sí. ¿no? De hecho, la salud mental comenzó a tomar un poco más de importancia en la pandemia,
porque la Sí, sí. gente fallecían familiares, no podía salir de casa, te daba ansiedad, de repente Estar encerrado, contagiado, o estar encerrado. como tú dices, ¿no? Entonces es una carrera muy bonita. Lo que sí podría aconsejar es que siempre tengan esa vocación, ¿no? Por estar ahí para las personas, por ayudarlas. No lo vean tanto como, bueno, sí es una carrera, pero no lo vean tanto desde el modo de que, bueno, sí, bueno, ya, un paciente más, ya, bueno. Siempre busquen como esa vocación, ¿no? La psicología es algo muy bonito y me parece que estoy viendo que bastante gente está animándose a estudiar esta carrera, entonces es algo que me Sí. gusta mucho, voy a tener muchos colegas. Entonces, más que nada eso, ¿no? Es una experiencia bastante linda, sobre todo cuando ya empiezas a la práctica. Yo justamente este ciclo voy a empezar a la práctica tal cual, entonces es algo que me emociona y más que todo eso, ¿no? Ah, muchas gracias por estar, muchas gracias por ese consejo que le está dando a los chicos que nos están viendo. Y ¿cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Bien, la verdad, bastante cómoda, me ha gustado muchísimo las dinámicas, todo ha sido bastante entretenido, dinámico. No, me ha encantado. Me sentí bastante cómoda, la verdad. Yo también. Muchas gracias por acompañarme de verdad en este proceso. Y bueno, chicos, ya saben, estamos aquí porque les quiero compartir, ¿no? Las diferentes carreras que existen, desde la experiencia de literalmente personas que están llevando estas carreras. Ya sabes, estamos viendo también qué es lo que te hubiese gustado de repente aprender. Nos pueden escribir en los comentarios, así que no olviden de darle like, suscribirse y comentar. Y hasta la próxima, nos vemos. Pregúntalo, aquí aprender es descubrir. Probamos, fallamos, volvemos a armar. La ciencia no para de evolucionar. Tecnología, arte y razón, todo conectado en la conversación. Mentes despiertas, señal al aire. Si te da curiosidad, queda acá. Pensar distinto no es un error, es la forma de avanzar. La curiosidad nos hace